Kant, después en la crítica pura. Las pasiones, sin embargo, Malebranche dice que hace un paralelo con Descartes, ¿no? Dice, así como para Descartes lo que mueve, los cuerpos se mueven por el movimiento, por una cantidad de movimiento que Dios introduce en el mundo, pues las pasiones, las emociones, ¿no? Las ideas que surgen en el mundo pasional derivan también de un movimiento, de una tendencia que Dios introduce en el hombre, que es la inclinación por el bien. Es decir, es lo que mueve a las pasiones, ¿no? Hay una cantidad de movimiento, ¿no? que Dios introduce, lo mismo que introduce la cantidad de movimiento en el mundo físico, el papilotazo del que hablaba Pascal, que como hace Descartes, Malebranche dice que Dios introduce también en el mundo mental, el mundo espiritual del hombre, una tendencia a hacer el bien, a buscar el bien. Esto sería un equivalente de lo que es la ley de la inercia del mundo físico, ¿no? Hay una inercia de los cuerpos a moverse. Pues viene a decir, y eso fue introducida por Dios, que crea el mundo con esa ley, la tendencia de que todos los cuerpos se muevan en línea recta. Pues de la misma manera, dice Malebranche, Dios introduce en el hombre la tendencia a hacer el bien, que es universal, dice, porque todos los pueblos, en todos los pueblos que se conocen, lo que se ve como positivo es hacer el bien y evitar el mal. Dice, esto es una ley universal, como puede ser el principio de inercia. Todos los hombres, en general, o existen malvados, pues tienden a hacer el bien. Y esto es una ley que se ve en todas las sociedades, ¿no? Dice Malebranche. En ese sentido es una especie de como el principio de la inercia, pero desde el punto de vista moral, ¿no? Desde el punto de vista del bien. En ese sentido, ¿qué es el movimiento? Sería esa tendencia. ¿Qué es el reposo? Al movimiento se contrapone el reposo. Lo que era el reposo en el mundo físico era un cuerpo que no está en movimiento, que se contrapone, cesa el movimiento cuando está en reposo. Pues Malebranche dice que la tendencia a hacer el bien cesa cuando uno hace el mal, o el pecado, ¿no? Cuando admite el pecado, es decir, la atracción por hacer el mal o por los bienes llevado por la concupiscencia o lo que sea, pues hace que los hombres se detengan esta tendencia a hacer el bien. Y entonces así se explicaría el mal, ¿no? Desde el punto de vista de Malebranche. Es una especie de reposo, ¿no? Cuando cesa esa tendencia a hacer el bien que según él Dios introduce en el hombre, ¿no? Es una idea parecida a la del conatus de Spinoza, la tendencia que todo ser tiene a permanecer en el ser, ¿no? Pero Malebranche vendría a decir que es la tendencia que Dios introduce en todos a hacer el bien, ¿no? A seguir a amar a Dios, ¿no? Estas ideas Malebranche le da un sesgo teológico, pero al fin y al cabo es parecido a lo que viene a decir. Entonces el mal solamente se produce por el pecado o por el reposo. Realmente Spinoza explica el mal diciendo que el mal es cuando a las pasiones no se les controla desde las acciones de la virtud, ¿no? Si no hay un control, si no se dirigen las pasiones a buenos fines, pues claro, se produce el mal. Es una idea parecida, ¿no? Lo que aparece aquí en Malebranche. En ese sentido, sin embargo, Malebranche saca la conclusión, claro, esto tiene unas implicaciones, como vamos a ver, que Malebranche también ataca directamente, de entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo, ¿no? Si Dios crea el mundo con unas leyes universales, ¿por qué existe el mal, ¿no? Desde el punto de vista de Malebranche, es porque el mundo funciona según unas leyes generales. Dios crea el mundo según unas leyes generales, que son unas leyes muy simples, como son las leyes que están descubriendo la física. Pues decir que todos los cuerpos en la física se supone que se rigen por el principio de inercia.
que es un principio muy simple, es decir, todo cuerpo tiende a moverse en línea recta. Es una simplificación total, ¿no? Porque lo que vemos los cuerpos parece que son caóticos, pero claro, la física se introduce, vamos a introducir, todo cuerpo se mueve, tiende, y todo luego a partir de ese principio tan simple, que es un esquema de identidad, ¿no? Como diría Gustavo Bueno, a partir de ese principio tan simple, después se trata de explicar los choques, cómo resultan el caos de los choques, no al revés, no se parte de los choques para después sacar principios simples. Por eso Malebranche dice que Dios, cuando crea el mundo, lo crea según ideas muy simples, según ideas generales, no puede entrar en cuestiones particulares. Que la mente divina, para entenderla, es que si queremos entenderla, y claro, Malebranche también dice que aquí hay que abandonar cualquier concepto antropomórfico de Dios. Aquí se parece un poco a Spinoza, ¿no? Por eso también lo acusaron de espinosismo, porque dice, Dios es una persona, dice Malebranche, es una persona, claro, porque Malebranche es cristiano y acepta el Dios personal, pero Spinoza no, Spinoza decía que Dios no se podía entender de forma personal. Malebranche, sin embargo, matiza, pero no es una persona como la humana, no podemos entender a Dios antropomórficamente, creyendo que es igual que una persona humana que tiende a favorecer a sus amigos, entonces se saltan las leyes generales, y cuando hay un decreto es una ley general que castiga ciertas acciones, pues luego el político del turno pues dice a mi sobrino le quitas la multa y quieren hacer leyes particulares, ¿no? Entonces, claro, Malebranche dice no, que el mundo no se entiende así. Dios creó mundo según leyes generales de una simplicidad, como se ve en la física, que entonces, por ejemplo, dice Malebranche en uno de sus libros más interesantes, ¿no? Las conversaciones sobre la metafísica, dice, claro, cuando Dios crea el mundo, crea los meteoros, la lluvia y todo esto, ¿no? Entonces, claro, nos parece una cosa injusta que llueva igual, la lluvia caiga igual sobre los campos que sobre el mar. Sería inútil que la lluvia caiga sobre el mar, porque se pierde el agua. Será mejor que lloviese solo sobre los campos, dice, para la mentalidad del campesino, del agricultor. Y hombre, que el mundo está mal hecho, porque no llueve solo. Y dice, vale, es que no puede, Dios tiene que crear las leyes de la física, meteorología, con leyes muy simples, contemplando ideas generales, no puede entrar en casos particulares, porque entonces no serían leyes. En ese sentido, la idea que tiene Malebranche de que Dios crea el mundo según unas leyes generales, por tanto no contempla casos particulares. Entonces, ¿por qué ocurre el mal? Dice, claro, la explicación que da Malebranche es muy interesante porque es un precedente de lo que después dirá Leibniz con la idea del mejor de los mundos posibles, la idea del principio de lo mejor y todo esto, veremos, que es una idea muy mal entendida y que Voltaire lo entendió bastante mal porque no sabía matemáticas, como en el sentido de las funciones, ¿no? De máximos y minos, y entiende mal estas ideas del optimismo de Leibniz, como si fuese una cosa psicológica. El optimismo de Leibniz es matemático, es el punto óptimo entre el máximo y mino de una curva matemática, ¿no? Es un concepto matemático. Pues Malebranche aquí prefigura un poco esta idea, porque viene a decir que Dios crea el mundo según leyes generales. Entonces el problema es que el mal surge porque Dios no contempla los casos particulares. Entonces, si crea la lluvia, pues no tiene que crear las leyes que hoy conocemos de la meteorología, porque llueve, pues son generales, no puede determinar una meteorología, una ley científica con unas leyes particulares a gusto de cada uno. Eso sería ver a Dios como antropomórficamente. La mente de Dios no es esto, dice Malebranche. Es una mente que se parece más a las leyes. Hay que ponerse en el punto de vista de la ciencia, de las matemáticas, y cómo es mejor una ley de este tipo que nos permite entender los fenómenos que no una ley particular, si no, no entenderíamos nada, sería todo un caos, ¿no? En ese sentido, todas estas ideas de Malebranche, que se ve aquí en este ejemplo de la lluvia, que es muy, muy conocido, pues Malebranche las utiliza para explicar el mal, ¿no? Entonces, dice, otro ejemplo que pone, en aquella época se estaban desarrollando en Francia, pues impulso de Luis XIV, pues las fábricas de loza, de cristales, la
la fábrica de Saint-Gobain, la cristalería de Saint-Gobain, de la que viene ahora aquí en España, aquí en Avilés, tenemos la fábrica de cristal, que era antes Cristalería Española, que se hizo en la época de Franco. Hoy es Saint-Gobain, es una multinacional francesa, ¿no? Viene de su origen hasta aquí, ¿no? Cuando Luis XIV pretendía impulsar la industria con su ministro Colbert y crea estas fábricas de loza que después imitaron en España en la época de Carlos III las fábricas de loza de Segovia y de otros sitios, que son los comienzos de la industrialización, ¿no? Pero que claro, en principio todavía son comienzos, pero Malebranche se inspira en estas fábricas de loza en las que se inicia ahí la producción en serie, ¿no? De la loza, a diferencia de la producción artesana, que se empieza a hacer la fabricación de platos en serie, por ejemplo, no como el artesano que va haciendo uno a uno, sino por unas máquinas que una fabricación en serie, lo que después será la fabricación, la tailorización y todo esto de la industria moderna, ¿no? Pues Malebranche dice que claro, cuando se crea una fabricación en serie, pues se hace según unos principios muy generales y se calcula que van a romperse X platos, ¿no? Pero compensa porque la mayor parte no se rompen. Entonces siempre se van a romper algunos platos y es inevitable. No se puede que en serie, la forma de fabricar en serie es mucho más potente que la artesana, porque crea muchos más platos más rápidamente, satisface las necesidades antes que el nivel de producción artesana, que es mucho más lento, más caro, en fin, todo esto. Entonces, eso supone un progreso, como evidentemente así ocurrió, ¿no? Entonces, dice Malebranche, pero claro, la fabricación en serie es como Dios fabrica el mundo, fabrica según unas leyes generales, entonces no puede evitar que algunos males se produzcan, que se rompen platos, pero es inevitable. Pues hay una según esas leyes generales que son más potentes y por eso el mundo es mejor. Sin embargo, no puede evitar que se rompa el plato, no puede evitar el mal. Por ejemplo, después sería el famoso, pues, el terremoto de Lisboa, del que habla Voltaire, y cómo Dios permite que muera tanta gente en un terremoto, y Voltaire, pues claro, lanza un ataque al Dios cristiano, a la idea de que Dios es sumamente bueno y por qué Dios no interviene y acaba con el mal, ¿no? Una especie de ataques típicos de Voltaire contra el anticlericalismo de Voltaire, ¿no? Sin embargo, Malebranche, en este sentido, antes de Voltaire, claro, porque es anterior, pero Malebranche ya dice, vamos a ver, un terremoto está hecho, como decía Spinoza, según unas leyes generales y no tiene por qué considerar a los hombres. No se puede hacer un terremoto que funcione o un volcán pues que tenga en cuenta a los hombres y que intente no dañarlos. Eso sería un particularismo, ¿no? Las leyes de los volcanes, por lo que rigen los volcanes, son leyes físicas, son leyes generales. Dios creó el mundo y son leyes generales. No puede evitar que se produzcan esos males, que son indirectos, tampoco son deseados por Dios, son inevitables. Sin embargo, dice Malebranche, lo que sí puede hacer, ¿cómo se puede luchar contra este mal? Pues que los propios hombres, poniéndose en el punto de vista de Dios, conociendo esas leyes, pues eviten, por ejemplo, las inundaciones, canalizando los ríos o lo que sea. Es decir, o eviten que haya esas víctimas de los volcanes, pues sabiendo que la lava va a llegar a tantos kilómetros y no permitiendo que la gente viva allí, ¿no? En la época de Voltaire, una respuesta muy simpática fue la de Rousseau, ¿no? Con el terremoto de Lisboa, que, claro, Voltaire se lamentaba de que Dios haya permitido ese mal, ¿no? Que haya destruido Lisboa y haya muerto tanta gente. Después se produjo un maremoto, ¿no? También. Sin embargo, Rousseau venía a decir, pues se evitarían esos males si la gente no viviese en casas, viviese en estado natural, como los primitivos. Claro, pues Voltaire venía a decirle a Rousseau que claro, que él no pretendía
volver a andar a cuatro patas, ¿no? Entonces, claro, la idea de Rousseau, evidentemente, se evitaría muchas muertes si la gente viviera en tiendas de campaña, o en chozas, que no, aunque te caigan encima no te matan. Pero no se evitaría que si aparece una zanja y se traga ahí a la gente, un terremoto a veces abre unas zanjas que se tragan a la gente, ¿no? En ese sentido, Malebranche la posición de Malebranche es diferente de estas dos que aparecerán después, ¿no? Es decir, la idea de Malebranche es que la única posibilidad de evitar en el mal en el mundo es un poco lo que decíamos antes de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Que se aplicaba también a Spinoza. Es decir, que a veces no conocemos, no sabemos, estamos en la mano de Dios o de unas leyes naturales que se imponen con necesidad. Lo primero tenemos que, con el mazo dando, es decir, conocerlas, y una vez que las conozcamos, pues tratar de encontrar medios para evitar esos males, como canalizar los ríos o todo esto, pues no dejar que se construyan, pues para evitar los maremotos, pues edificaciones cerca de donde pueda ocurrir, en fin, toda esta previsión es donde interviene, según Malebranche, la libertad humana. O sea, en ese sentido Malebranche se conoce, no hay un fatalismo, ¿no? También Spinoza, aunque en principio la filosofía de Spinoza parece más fatalista, Spinoza, sin embargo, ponía la idea de la libertad humana en la capacidad de contraponer las acciones racionales a las pasiones, ¿no? Esto también es algo parecido a lo que hace Malebranche para introducir esta idea de que Dios crea el mundo según leyes necesarias. Entonces no es cuestión de lamentarse, porque estas leyes son las que son y no puede haber más, porque el mundo no se podría haber hecho de otra manera. Y en ese sentido lo único que cabe pues es tratar de ponerse en el punto de vista de Dios para entender esas leyes. Y una vez que se entienden las leyes, cómo funcionan los volcanes, cómo funcionan los maremotos, una vez que se conoce, solamente, como decía Galileo, ¿no? Solamente dominamos las naturalezas si lo obedecemos, si conocemos sus leyes, ¿no? Esta es un poco esta idea que está dentro de este mundo de la ciencia moderna que está apareciendo, ¿no? Solamente controlamos la naturaleza cuando la entendemos y podemos dominar, entendemos sus leyes, entonces podemos encontrar remedios. Esta sería la idea de Malebranche. Entonces Malebranche, por ejemplo, tampoco admite, no cree en los milagros en general, ¿no? Como tampoco Spinoza o Descartes, que tenían la tendencia a sospechar de los milagros. Spinoza decía que los milagros pues eran unas formas de entender las cosas de gente que ignoraba las causas, eran pues el asilo de la ignorancia, ¿no? Un milagro, creer en los milagros. Malebranche matiza, ¿no? Porque empieza a analizar, al ser sacerdote, claro, defiende los milagros, pero los deja ya a un nivel muy rebajado, ¿no? Por ejemplo, dice, hay que distinguir los milagros de los prodigios. Dice, según las leyes necesarias no hay milagros, es decir, no puede haber excepciones a unas leyes generales con las que está el mundo. No puede Dios intervenir en el mundo para cambiar las leyes. Y por tanto, la mayor parte no hay milagros. Muchos fenómenos que se toman por milagros son prodigios de la naturaleza, que el problema, como diría Spinoza, es que no los entendemos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si un primitivo ve a alguien encender un televisor con un mando de distancia, pues le parecerá un milagro. Pero claro, hoy sabemos que no es un milagro. Hay que conocer pues el electromagnetismo y las leyes del electromagnetismo y todo esto, ¿no? Entonces ya no nos parece un milagro, es un prodigio, evidentemente, pero son muchos prodigios que se tienen por tales como milagros, es porque no se entienden. Una vez que se entiendan, dejan de ser esos prodigios, siguen siendo útiles y un avance en el dominio de la naturaleza y todo lo que quiera, pero dejan de... Por tanto, la mayor parte son milagros, son prodigios, ¿no? Solamente, dice Malebranche, podría haber algunos milagros, algunos casos muy extraordinarios, ¿no? Lo deja ya reducido, que Dios podría intervenir, pues como la idea del Dios ocasionalista que tiene Malebranche, que solamente crea el mundo son leyes necesarias, construye un reloj y solamente cuando hay un atraso de las agujas puede intervenir puntualmente, ¿no?
Y entonces podría haber una puerta abierta a lo que se entiende por milagros, ¿no? Malebranche en ese sentido no descarta completamente la intervención milagrosa divina en el mundo, pero la deja reducida ya a unos niveles muy limitados, ¿no? Y en ese sentido, pues, se parece mucho a Spinoza todavía. Sin embargo, aparece aquí esta idea de la interpretación de la acción divina en el mundo siguiendo unos principios racionales, matemáticos, unas leyes físicas, el punto de vista de Dios, ¿no? que empezarán a explicar, a utilizarlo para entender los nuevos conocimientos científicos que se estaban estableciendo y que están establecidos hasta hoy, y que tienen que ver con estas leyes que se van descubriendo sobre la naturaleza, sobre los cuerpos, y en ese sentido pues se dan cuenta de que aplican también esta idea de Dios para explicar la física, ¿no? Por eso hay todavía un punto de vista teológico todavía implícito que se mantiene y que no desaparecerá hasta Kant, cuando por fin elimina las pruebas de la existencia de Dios y la teología, ¿no? Todo esto, estas críticas de Kant, y antes de Hume, ¿no? Que es decir, se adelanta acá en esto, pues ya no permiten recurrir a la idea de Dios como hace Malebranche. Pero en principio aquí, claro, el Dios del que habla Malebranche ya es un Dios muy mundanizado, ¿no? En este sentido es un ser de la ontología especial al que se puede acceder al punto de vista de Dios utilizando la iluminación científica. Por eso aparece aquí también pues, muchas ideas que prefiguran la ilustración. Y como se dice que Leibniz prefiguró la ilustración, pero es que en Malebranche aparece ya esto. Voltaire, que fue un gran lector de Malebranche, lo valora muchísimo, ¿no? Y viene a decir que Malebranche que prácticamente está a un paso del ateísmo, ¿no? Voltaire intenta sacar esta interpretación de Malebranche, ¿no? Por eso todas estas ideas de Malebranche son interesantes porque tienen un formato en el fondo filosófico, estrictamente filosófico, y que vamos a ver cómo se va a transformar en Leibniz. Pero antes de pasar a Leibniz tendríamos que matizar algunas cuestiones sobre la relación que tiene toda esta filosofía de Malebranche con la Francia de su época y con los aspectos sociales. Y, en fin, no nos da tiempo hoy a abordar esta cuestión ahora mismo, entonces vamos a dejarla para el próximo vídeo. Lo que dijimos, la influencia que tuvo Malebranche, no solamente en el surgimiento de la primera explicación general de la economía política, de lo que se llama el cierre de la economía política, como diría Gustavo Bueno, ¿no? La interpretación de la filosofía con un esquema circular, ¿no? Que eran los fisiócratas, y que Marx reconoce esto como el comienzo de la explicación, digamos, dialéctica y circular de la economía, con los procesos de producción, distribución, consumo, reproducción, distribución, consumo. Todo esto es lo que sale de los fisiócratas. Pero vamos a ver cómo toda esta escuela fisiocrática, que tiene que ver con los colegios de Malebranche, con la enseñanza, con la filosofía de Malebranche, y tiene que ver también con una clase social que se va formando ya en Francia en la época de Luis XIV, que es una clase que surge de una unión de una burguesía agraria que se va formando en Francia, provincial, y que está a la base de lo que después será la burguesía que emerge pues, en el siglo XVIII y algo, y que abre el paso a la Ilustración y a la Revolución Francesa, ¿no? Como antecedente de la Revolución Francesa. Estos aspectos sociales de Malebranche vamos a tratarlos también, tenemos que tratarlos en el próximo vídeo, porque se ve también como aquí la filosofía no es un pensamiento exento, separado de la realidad, sino que tuvo que ver en el desarrollo de la Francia moderna, tiene tanta importancia Luis XIV como toda esta nueva clase social que se forma en torno a la filosofía de Malebranche. En fin, lo dejamos aquí el próximo día. Seguimos.